Bienvenidos a Cómo Cocinar. En el día de ayer la receta que hicimos fue el estofado de rabo de toro. Y hoy vamos a hacer algo totalmente distinto. Vamos a hacer unos mejillones rellenos. Vamos a ir por partes. Os vamos a presentar los ingredientes que necesitamos para esta receta. Estos mejillones van a estar rellenos también con bechamel. Entonces por eso vamos a separar. Por una parte, para el relleno, por supuesto lo primero y primordial, perdonen, es los mejillones. Vamos a usar tomate, cebolla, pimiento verde, 4 dientes de ajo, una hoja de laurel, perejil, gambas, huevo batido, vino blanco, pan rallado, aceite, sal y harina. Y por otra parte, para la bechamel que incorporaremos al relleno, vamos a necesitar 700 mililitros de leche. La leche normalmente que se utiliza una leche entera, 70 gramos de harina, 70 centilitros de aceite de oliva virgen extra y un poco de pimienta. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer y que nos va a llevar un buen rato es limpiar los mejillones. Los mejillones, a mí me gusta limpiarlos debajo del agua y los vamos a limpiar uno a uno. Buen mejillón me ha vendido mi amiga Lola esta mañana. Es mi pescadera de confianza, la tira del pueblo. Ella sabe perfectamente lo que me gusta. Algún día os la presentaré. Es una fenómena. Pues vamos limpiando los mejillones, ya he comentado uno a uno, poco a poco. Y lo vamos reservando aparte, en un recipiente aparte una vez limpio. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestros mejillones limpitos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a poner, tenemos aquí una olla preparada y vamos a poner el vaso de vino blanco, la hojita de laurel y el perejil. Y vamos a dejar que se caliente. Se caliente el vino blanco. Una vez que el vino blanco ya está caliente, lo que vamos a hacer es añadirle los mejillones, taparemos y dejaremos un par de minutos o 3 hasta que los mejillones se abran. Antes de trocear toda la verdura, el tomate, la cebolla, el pimiento verde y los ajitos, lo primero que vamos a hacer es pelar la gamba, que nos van a servir también como parte del relleno. A mí siempre me gusta comprar, aunque sea para el relleno, la gamba blanca que está extraordinaria. Las vamos pelando todas y las reservamos. Bueno, ya tenemos los mejillones que se han abierto, os recuerdo, con el vino blanco, el perejil y el laurel. Tenemos aquí la gambita ya también pelada, que van a formar parte del relleno, y ahora lo que tenemos que hacer es ir quitando la carne del mejillón y reservando las conchas. La carne del mejillón la vamos a cortar pequeñita y para ello nos ayudaremos mejor que de un cuchillo, de una tijera. Se han abierto perfectamente y lo vamos sacando todo. Y las conchas, lógicamente, las vamos a reservar porque van a ser donde los vamos a rellenar, claro. Pues aquí tenemos ya los mejillones cortados en trocitos pequeños. Y ahora vamos a cortar la verdura. Vamos a cortar la cebolla, el pimiento, el ajo. Por último el tomate, porque el tomate es lo último que vamos a incorporar al sofrito para el relleno. La cebolla la tendremos que cortar lo más pequeñita que sepamos o que podamos. ¿Vale? Entonces vamos a ello. Tenemos allí ya la sartén preparada para ahora sofreírlo.
Entonces, una vez que tengamos fritas la cebolla con el pimiento y con el ajo y el tomate, le añadiremos la mezcla de la carne del mejillón picadita con las gambas. Se trata de tener mucha paciencia para cortar las verduras y todo esté muy pequeñito, porque al ser un mejillón relleno, lo que no es lógico es encontrarnos luego grandes trozos de cebolla ni de pimiento dentro del relleno. De tal forma lo vamos a pochar a fuego lento muy bien. Bueno, aquí tenemos ya el ajo, la cebolla y el pimiento. Hemos puesto un poquito de aceite en una sartén. Unas 3 cucharadas soperas de aceite, poquito aceite, ¿vale? Hay que cocinar con el aceite justo y le añadimos un poco de sal y dejamos que se poche. Bueno, aquí tenemos el pimiento y la cebolla casi pochados y ahora es el momento de añadirle el tomate en daditos. Lo dejaremos durante unos 7-8 minutitos para que se rehogue el tomate y hasta que pierda el agua, para que se haga un relleno, para que no esté claro, sino que esté compacto. Bueno, una vez que está pochadito el tomate también, le vamos a añadir las gambas y los mejillones. Vamos a salpimentar la otra pimienta. Y dejamos un par de minutillos. Bueno, pues ahora vamos a hacer la bechamel. Ponemos el aceite. Una vez que el aceite está caliente, le añadimos la harina. Vamos moviendo. Y vamos tostando la harina. Que no tenga grumos es muy importante, por eso con las varillas es más fácil. Ya se está tostando la harina y huele. Vamos a bajar un poco el fuego. ¿Veis el color? Y ahora iremos añadiendo la leche poco a poco. Que no se haga grumo, nos está pidiendo más leche, es la propia bechamel la que te va a ir pidiendo cómo hay que incorporarle la leche. Bajamos el fuego. Añadimos el resto de la leche y vamos a seguir removiendo. Ya se está poniendo más clarita. A continuación salpimentaremos. Y la estaremos rehogando sin dejar de mover
durante unos 7-8 minutitos. Bueno, aquí tenemos ya la bechamel. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la bechamel al relleno, es decir, a la cebolla, a todo ese relleno, la gamba, los mejillones y todo aquello que teníamos preparado. Se la añadimos, lo movemos y a mover la mezcla. Y se trata de a fuego bajo, al 4, al 5 más o menos. Vamos a dejar que se mezcle todo perfectamente durante unos 8 o 10 minutos. Lo dejamos, lo movemos bien y lo vamos removiendo de vez en cuando. Bueno, pues aquí tenemos ya el relleno de los mejillones, ya perfectamente mezclado con la bechamel. Ahora lo tenemos que dejar de enfriar un poco y después ya lo rellenaremos y lo freiremos. Pues bueno, ya tenemos el relleno frío. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a ir rellenando la cáscara del mejillón con el relleno. La vamos a pasar por un poco de harina. Por huevo. Bastante huevo y pan rallado. Y ya tendremos listos nuestros mejillones rellenos. Así tenemos que ir haciéndolo con todos los mejillones. No necesita simplemente que el pan rallado se ponga doradito, porque no necesita mucho frito, porque la masa está, el relleno está bien hecho. Le damos la vuelta con los tenedores, más fácil. Es importante freír en abundante aceite, que estén bien cubiertos de aceite, para moverlo lo menos posible, que lo cubra el aceite siempre. Pues nada, amigos, esta es nuestra receta de hoy. Aquí tenemos nuestros mejillones rellenos. Y ya lo único que me queda por deciros es que no os olvidéis de seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, de Instagram y de YouTube, de darle a like, a compartir, de mandarnos vuestros mensajes. Gracias, amigos.